Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Estamos con ustedes de nuevo abordando ahora un tema del máximo interés cívico-militar como es, y nos va a explicar don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera, el surgimiento por primera vez de una unidad combatiente de vuelo no tripulado. Es así, ¿no, don Fernando? Bueno, concretamente sería la primera fuerza de sistemas no tripulados del mundo. Pues adelante, don No Fernando. solo de vuelo, sino todo sistema no tripulado, porque cada vez están empezando mucho más otros, los más conocidos son los aéreos, pero los terrestres poco a poco, con su mayor dificultad por el tipo de dificultad de moverse por tierra, van cogiendo auge. Y es que los drones se han convertido en la gran novedad militar del siglo XXI. Tras su uso con notable éxito en los conflictos de Siria, Libia, Nagorno-Karabaj o Yemen, la guerra en Ucrania ha multiplicado su uso, alcanzando cotas y logros insospechados previamente a este conflicto, con el uso de varios millones de drones entre ambos ejércitos tras la incorporación de drones comerciales con carga letal. O sea, ya el dron es algo, digamos, de usar y tirar, pero en ese proceso destruyendo personal o material enemigo. ¿Y qué significa esto de que sean una fuerza? Bueno, pues lo que hace es que sitúa los sistemas no tripulados no con un arma a utilizar por otras fuerzas, que es el caso que hay en España o en los propios Estados Unidos, sino como una fuerza propia, al nivel del ejército de tierra, marina o fuerza aérea. Es decir, con un mando propio, en dependencia directa del mando supremo de las Fuerzas Armadas y por tanto de la dirección política, con capacidad para establecer su propia doctrina de combate, no subordinada a la dirección de otras fuerzas, las armas a utilizar y los programas de adquisición de las mismas con los presupuestos disponibles. Es una fuerza más. Y lo que quería en el programa de hoy es detenerme en qué significa esto que sea una fuerza y verlo con la historia de lo que ha sido la constitución y relaciones de las distintas fuerzas y con lo que sea un ejemplo más parecido que puede ser la aparición en el siglo XX de la Fuerza Aérea. La primera fuerza como tal fue la terrestre, lógicamente, y posteriormente ya la Fuerza Naval, que son las dos que han existido prácticamente en toda la historia de la humanidad hasta el siglo XX, que ya en la antigüedad se llegó a configurar como una fuerza propia, la naval, con desarrollo de armas específicas. Pensemos en la trireme griega, que solo servía para combatir, y con táctica y doctrina igualmente propias, como las maniobras de abordaje al espolón. Asimismo, se configuraba como el elemento de proyección de fuerza a distancia, incluyendo la capacidad de transporte de la fuerza terrestre. Ahora bien, los marinos lo que manejaban eran los barcos, a remos o vela, pero cuando se trataba de combatir, incluso en los barcos, se necesitaba la fuerza terrestre, que era la que tenía dicha capacidad. Si, por ejemplo, los romanos, que eran malos marinos, frente a los cartagineses, lo que hicieron fue desarrollar el Corvus, que lo que hacía que ponía una plataforma entre las naves y así los legionarios la abordaban y vencían a la nave contraria. Y esta es la práctica que siguió durante mucho tiempo de contar con la fuerza terrestre embarcada y así recordemos a los tercios embarcados en la batalla de Lepanto, en uno de los cuales estuvo Miguel de Cervantes. Es más, todavía dentro un poco de esta mezcla, incluso el mando de las fuerzas navales todavía llegaba a recaer en muchas ocasiones en generales que venían de combatir en tierra. Eso sí, normalmente apoyados por marinos expertos. Recordemos el caso de Juan de Austria, que venía de librar la guerra de Granada en la batalla de Lepanto
aunque eso sí, asesorado por Andrea Doria, Barbárigo y sobre todo Álvaro de Bazán. O el caso del marqués de Medina Sidonia, que sin experiencia naval estuvo al frente de la Armada de Inglaterra. Ahora bien, estas soluciones no siempre eran prácticas. La aclimatación a la navegación y a las acciones de combate en un barco y de desembarco en costa enemiga requerían una pericia difícil de conseguir si se utilizaban las tropas que en cada momento asignaba la fuerza terrestre. Así se fue buscando que dichas tropas embarcadas tuvieran carácter permanente y con el mayor desarrollo de la Armada se llegó tanto a que el mando recayera siempre en expertos marinos como a contar con tropas de infantería afectas específicamente a la Armada. Es el origen de la infantería de marina, hoy presente en gran número, digamos, de ejércitos. O sea, ya tenemos un ejemplo de esa, digamos, coalición y simultaneidad entre fuerzas. Asimismo, cuando se incorporó el arma de fuego, especialmente la artillería, cada fuerza, ejército o armada determinó su doctrina de uso y el material adecuado a la misma, que era muy diferente en ambas fuerzas. Bueno, pues esto mismo sucedió cuando llegó la aviación. Así vemos que a comienzos del siglo XX aparecen aviación del ejército y aviación de la marina, que es la tónica que hay en todos los ejércitos en la Primera Guerra Mundial. Con ello empiezan y además, digamos, se van desarrollando y creciendo durante esta guerra y en muchos casos era la Armada quien se encargaba de la proyección de fuerzas y contaba con los bombarderos estratégicos de largo alcance. Por ejemplo, fue el caso de los ingleses o de los dirigibles alemanes. Y aquí vemos nacer la primera fuerza aérea distinta, constituyéndose una tercera fuerza. Y fue en abril de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, que se constituye esta primera fuerza, que es la Royal Air Force inglesa, fusionando el Royal Flying Corps del Ejército de Tierra y el Royal Naval Air Service de la Armada. Y es un poco la pionera. Muy seguidamente siguió la rusa, también en 1918, la rusa soviética, que también la constituyó como fuerza independiente. Progresivamente, esto mismo se fue dando en distintos países. Por ejemplo, destaca la Luftwaffe alemana, que se constituyó en 1933 y también agrupaba todos los medios aéreos y nunca llegó a haber medios aéreos de la Armada alemana en la Segunda Guerra Mundial. Siempre todos eran de la Fuerza Aérea. En España, no es el caso más cercano, la Fuerza Aérea Española se crea en 1939, también fusionando la aviación de ejército de tierra y la naval. Y ya incluso, digamos, lo podríamos considerar la más potente del mundo, que es la Fuerza Aérea Americana, se constituye, en este caso solo con la del ejército, en 1947, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y nunca llega a englobar a la Fuerza Aérea de la Armada, que siempre tuvo un desarrollo y un carácter previo. Y es que normalmente, sobre todo con los temas de proyección y con las unidades aéreas embarcadas, llegaba a ser mucho problema el contar con que dependieran, digamos, de la Fuerza Aérea. Y siempre la Marina peleó por tener su Fuerza Aérea propia. Por ejemplo, en el caso inglés, llegaron a tener que constituir una Fuerza Aérea propia de la Armada, la Fleet Air Arm, ya en 1937, y como tal está presente en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no llegó a 20 años el periodo de tiempo en que la Armada no contó con medios aéreos propios.
Por ejemplo, esto crea también problemas de coordinación y definición de áreas de operaciones. Generalmente los aviones en la Armada quedan para los embarcados, pero por ejemplo, todo lo que es la defensa de costas, el mando aéreo, el mando costero, depende de la Fuerza Aérea. Así sucede en Inglaterra y así sucedía en la Alemania o sucede en España. En España, la cual también, tras perder ese arma aérea, se volvió a constituir también para las dotaciones de los barcos. Y así tenemos actualmente el arma aérea de la Armada, que tiene tanto los helicópteros que equipan misiones antisubmarinas de enlace, los barcos, como los aviones que han estado embarcados en los diferentes portaaeronaves de la Armada. Igualmente, se creaban problemas de coordinación, sobre todo en el apoyo a las fuerzas terrestres, que se llegó a funcionar muy bien en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio el salto al reactor. Se creaban problemas porque eran demasiado rápidos, no tenían tanta autonomía y se creaban problemas para el apoyo a las fuerzas de tierra. Y entonces el ejército volvió a buscar cómo contar con medios aéreos propios. Y aquí vino a solucionar el problema la aparición de los aviones ya a la rotatoria o helicópteros. Y así ahora ha vuelto a aparecer armas aéreas en los ejércitos constituidos básicamente por helicópteros. Como tal los tenemos en el ejército americano o los tenemos en el ejército, digamos, de tierra español. Bueno, pues habrá que ver un poco esta fuerza nueva que da de sí, que le va a permitir, digamos, en algo que ya tenemos un amplio uso. Estamos hablando de millones de drones, digamos, sobre todo en que ya muchos son de uso comercial y se crean en gran medida y que han cambiado mucho en cuanto a su utilidad. Si al principio los drones se utilizaban como blancos o para reconocimiento estratégico o táctico, era bueno, pues el uso que tenían los aviones al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya se han empezado a utilizar por parte americana para el bombardeo estratégico, pensemos en los famosos Predator, y digamos y de ahí hemos pasado a ese uso táctico de combate. Y sobre todo estamos viendo aparecer ahora ya también los drones terrestres en misiones como el apoyo de fuego, los suministros a primera línea, tarea siempre arriesgada en una guerra de trincheras, o la evacuación de heridos. Incluso en algunos vídeos hemos podido ver cómo pues todo el mundo habrá podido ver estos pequeños vehículos de mando a distancia, todo terreno, que prácticamente van botando y saltando con grandes ruedas. Bueno, pues circuló un vídeo en el cual eso lo han adaptado en Ucrania poniéndole una plataforma plana y una mina antitanque. Y como tal lo envían contra los vehículos. Un poco recordando aquellos perros que entrenaba el ejército soviético también con una carga explosiva para ir bajo los tanques. Bueno, pues ahora se hace con un dron y con algo que es realmente baratísimo. Y ese es uno de los temas que están apareciendo mucho en la guerra de drones. Ese, digamos, diferencia que tiene un poco de la importancia de lo que es la guerra económica
entre cuando puedo destruir un caro arma enemigo con un arma muy barata propia. Y en eso estamos viendo. Por tanto, bueno, ¿qué ventajas se dicen que va a tener constituir esta fuerza? Pues eso, pues se habla por general, mayor integración y coordinación, desarrollo de tácticas técnicas y procedimiento específico, mejorar lo que es la conciencia situacional y capacidad de ataque de precisión y toma de decisiones. Y ya por último, pues también como los drones ya están asumiendo un papel, digamos, estratégico, pensemos en el bombardeo de refinerías y depósitos de combustible que está haciendo Ucrania prácticamente con avionetas transformadas o los drones navales con los que ha hundido barcos a distancia. Y bueno, ya cedo la palabra a mis compañeros. Interesantísimo el tema planteado por don Fernando. Abrimos un turno de debate para hacer reflexiones. Mi teniente general, por Sí, favor. Sí, sí, con respecto. Ah, sí, perdón, iba a adelante. hablar en general. ¿Hablo Es yo? que no sé si había pedido la palabra. Sí, pero bueno, que pase el general Cifuentes. Ok, Muy bien, mi general. Pues a ver, que ahora tengo yo un eco, no sé por qué. es que tenemos que mutear. Vale, ¿ahora se me oye? Muy bien. Hombre, con todo lo que nos ha dicho don Fernando, la verdad es que sí que es un debate que entiendo que también está en las Fuerzas Armadas Españolas. De momento no va ganando la opción de crear un arma nueva, ni va ganando la opción de crear una organización nueva, sino que se le encomendó al Ejército del Aire y del Espacio la responsabilidad del control, la enseñanza, la formación y la gestión de estos nuevos medios, porque en un principio, antes de la guerra de Ucrania, eh, se veían que eran fundamentalmente medios no tripulados de largo alcance, fundamentalmente de información, de cubrir grandes extensiones de terreno. El Hawkeye es vamos, es un RPAS del tamaño de un avión, incluso más grande, y que puede estar permanentemente volando, y está obteniendo información según la zona de terreno. Entonces, bajo ese principio, el Ejército del Aire y del Espacio asumió el control de la gestión y convirtió en pilotos de RPAS a algunas de sus tripulaciones. Y está formando en el vuelo de esos medios, se está formando al personal. Y se ven en imágenes a los pilotos con su chaqueta de piloto, su mono de vuelo, pero que en vez de subirse a un avión, pues van a un centro de control desde el que están dirigiendo esos grandes medios estratégicos de obtención de información. Pero la guerra de Ucrania ha hecho evolucionar radicalmente este sistema. Entonces, no solamente existen estos grandes medios de obtención de información, sino que también esos medios pueden ser medios de ataque. El Ejército del Aire y del Espacio también se hace cargo de ese cometido, pero han aparecido pues, otros medios en la Armada y el Ejército del Aire para apoyo táctico, tanto de información como de combate. Por lo tanto, bueno, pues ahí el Ejército del Aire lo que ha discriminado es en función de la altura de vuelo o de la duración del vuelo de estos medios, por debajo de 5.000 pies, pues sí que los ejércitos, el ejército de tierra y la armada, pues pueden disponer de sus de sus propias tripulaciones, de sus propios pilotos, y bajo el paraguas del ejército del aire, la formación específica de los pilotos del ejército del aire, pueden manejar estos medios dentro del ejército de tierra y dentro de la armada, porque además en la armada hay medios específicos que están creando ya en medios robotizados y no tripulados navales, o sea, de tipo lancha de desembarco o lancha con explosivos que ataque a otros vehículos, etcétera. Entonces, bueno, la situación va a ir creciendo, va a ir engordando. Esto es, ya vamos a tener que convivir con estos medios, pero no porque sea el RPAS o el UAV la estrella, sino porque siempre se va a intentar buscar el menor número de bajas. Y con el menor número de bajas propias, pues hay que buscar la lejanía del enemigo. Para buscar la lejanía del enemigo puede ser o armas que disparen muy lejos sin que tú te tengas que exponer, o bien el empleo de estos medios. O sea que está siguiendo el principio de bajas cero, bajas propias cero, y bajo ese principio estos son los medios ideales.
y va a haber una gran difusión y bueno, pues en la semana que viene hablaremos del esfuerzo que debe hacer la industria española rápidamente para ponerse al nivel de otros países. Pero yo, por lo que veo en las Fuerzas Armadas, así es como lo están organizando. Gracias. Magnífico, muchas gracias, mi general. Adelante, mi teniente general. Conecte, por favor, el micrófono. Ahora, bueno, siguiendo el hilo de don Fernando y el general Cifuentes, pues voy a ser un poco, con permiso de la audiencia, voy a ser un poco mosca cojonera. Efectivamente es un medio nuevo, hay que avanzar y hay que hacerse a la idea de que aparece estas capacidades y hay que aprovecharlas al máximo y sacarlas el máximo rendimiento. Lo que decía últimamente el general Cifuentes, pues nos encontramos con lo de casi siempre, las competencias y quién maneja esto y quién es el dueño de. Pues aquí, como todo lo que vuela, como decimos en España, a la cazuela, pues el ejército del aire y el espacio, pues como los drones en general vuelan, pues han cogido como responsabilidad suya. Igual que para hacer los pilotos de helicópteros del ejército de tierra y los pilotos de la Armada, incluso los cursos de paracaidistas, son títulos del ejército del aire. Así que en ese aspecto, pues habrá que trabajar y buscar las soluciones conjuntas que más interesen. Por otro lado, no cabe duda que nos llama mucho la atención y resulta muy novedoso esos medios nuevos que permiten ciertas ventajas y sobre todo buscar esa guerra de bajas cero que decía el general, pero yo tengo en la mente de mi época de alférez cadete en Toledo una fotografía que ha puesto el director Coronel Talarrucci en el pabellón de clases de la academia, que era un cuadro donde se veía un objetivo militar bombardeado por aviación, artillería, barcos, y en primera plana la espalda de un infante con el mosquetón a la espalda y el casco puesto, y una leyenda que decía: tira, tira, que mientras no llegue yo. Efectivamente, al final el terreno hay que ocuparlo si queremos sentir victoriosos la acción bélica sobre el enemigo. Y bien, facilitan esa ocupación una serie de medios cada vez más modernos, más útiles para ello, pero al final es el hombre, el soldado, el infante, el que ocupa el terreno y el que se impone. Hubo, después de la Primera Guerra Mundial, un general que me parece que era francés y no recuerdo el nombre, que a partir de la Primera Guerra Mundial dijo ya que la guerra se ganaba con la aviación solamente, bombardeando masivamente al enemigo hasta agotarle, destrozarle económicamente, moralmente y económicamente, en fin, que todo el esfuerzo mediante bombardeos masivos conseguirían la victoria final. Vimos que eso posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, donde se bombardeó pues, desde Londres a Dresde, de un lado y de otro, pues no fue así. Y en eso estamos. Los drones hayan venido, son unos medios modernos, medios que hay que aprovechar para mejorar, pero al final hay que cuidar su utilización y luego aprovecharlos para mejorar, pero nunca confiar en que eso va a arreglar y va a solucionar un conflicto bélico. Y dejo paso. Muchísimas gracias. Nos quedan apenas 3 minutos. Mi general Fontella, por favor. Pues yo también estoy de acuerdo en que... Cerramos los micrófonos, por favor. Bueno, yo también veo complicado y no creo que se cree un nuevo ejército, una nueva fuerza,
porque bastante compleja es la guerra ya para complicarnos más la vida. Eso simplemente nos complicaría la gestión, la coordinación y el control de los espacios tanto aéreos como terrestres. Luego yo creo que no aportaría nada nuevo, todo lo contrario. Y después que siempre desde el principio se ha tratado de con las armas llegar más lejos y con más precisión. Desde que se tiró la primera piedra, de la flecha hasta la artillería. Y aunque siempre se trate de tirar de más lejos y con más precisión, siempre el objetivo principal de esas armas siempre ha sido la infantería, que la infantería siempre es la que va a decidir al final la batalla. Nada más. Muchísimas gracias, mi general, don Fernando Platón. Un par de minutillos, por favor. Pues sí, que los drones en Ucrania no están precisamente mostrando ese concepto de baja cero, porque una buena parte de las bajas entre ambos bandos están siendo causadas por los drones. Me refiero a las bajas propias. Me refiero a las Sí, bajas propias, ¿eh? bueno, es que, digamos, esto está empezando como la aviación. Al principio, pues claro, no se causaban bajas y se saludaban los pilotos. Al final acabaron matándose unos a otros. Y por ejemplo, la aviación americana tuvo 26.000 muertos y 28.000 prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, por coger un ejemplo. Es decir, se están, digamos, lanzando granadas a las trincheras con drones, digamos, y además circulando bastantes vídeos con su efecto de propaganda. Es decir, actualmente, es decir, claro, no eres baja tú cuando atacas, es decir, el soldado con un fusil, pues hombre, frente al quien no lleva el fusil no se expone, como pasaba en las guerras coloniales, pero cuando el otro lleva el fusil, acaban causándose montones de bajas unos a Claro, otros. claro. Y en esas estamos ahora en la guerra de Ucrania. Los Muy bien. rusos causan montones de bajas con sus drones y los ucranianos también montones de También. bajas con los suyos a los rusos. Ya en algún caso está sustituyendo a los proyectiles de artillería, Sí, sobre todo eso es. cuando tuvieron escasez de los mismos en Ucrania. Y los lances rusos han hecho, digamos, también mucho daño entre las fuerzas ucranianas. Muy bien. ¿Da tiempo a decir un par de cosas más de otros Sí, temas, sí, Guillermo? sí, 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 sí. O no, o terminamos este como quieras. Sí, No sé. estamos, digamos, un poquito fuera de tiempo, todavía tenemos un pequeño Ah, margen. O sea, si podemos yo que quería sintetizar. dar quería hacer dos recordatorios de fechas que se cumplen en esta semana, que no has mencionado porque, bueno, tú tienes otros efemérides. Una es el 10º aniversario del reinado de Su Majestad, al cual creo que hay que felicitar y apoyar en su labor y que todas las Fuerzas Armadas sigan estando detrás de él porque ha demostrado que lo vale. Y otro es este fin de semana, que es el 18 Encuentro de Veteranos Paracaidistas, al cual pues quiero invitar a todos los ponentes y los oyentes, desde el viernes a domingo, en la base Príncipe de Paracuellos del Jarama, la sede de la Brigada Paracaidista, celebraremos el 18 Encuentro de Veteranos Paracaidistas, donde todos los veteranos que lo deseen, con sus familias y con sus compañeros amigos, pues en un ambiente de franca camaradería, pues nos juntaremos para recordar, para celebrar. Y mi agradecimiento a la Brigada Paracaidista por apoyar esta celebración, dejándonos su casa para montar un buen sarao que se monta ahí con más de 3.000 personas. Así que estáis todos invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi general. El teniente general quería comentar algo. Conecte el audio, por favor, mi teniente general. El audio. No, solamente un recordatorio más también relacionado con la Brigada Paracaidista. El día 27 de octubre está previsto una jura de bandera para personal civil en Alcalá de Henares, con la colaboración, por supuesto, de la Brigada Paracaidista, y en el ayuntamiento se pueden ya pedir plaza para ese juramento desde ya hasta el día 4 de octubre.
lo paso a nuestros oyentes para el que esté interesado y esté próximo a la zona de Alcalá de Henares, Madrid y demás, y quiera participar. Nada más. Pues muchísimas gracias, tomamos buena nota efectivamente de estas importantísimas eventos y efemérides y de luego manifestar desde la Pica en Flandes nuestro absoluto apoyo y simpatía hacia los paracaidistas, hacia su encuentro y por supuesto hacia esa jura de bandera donde la brigada paracaidista tan querida por todos tendrá un papel estelar. Así que, como dicen los paracaidistas almogávares, desperta ferro, y con estas palabras nos despedimos. No sin enviar un cordialísimo saludo, como siempre, a toda nuestra audiencia, el mundo cívico-militar, y emplazarles a la semana que viene que sigan con nosotros porque vamos a abordar un tema que sin duda les va a producir un gran interés y va a generar gran debate en la opinión pública. Les saludamos muy afectuosamente y les emplazamos a que sigan con nosotros la semana que viene. Muy buenas tardes.